Ayer desde temprano Marcos Hipólito nos informó acerca del plantón que estaban haciendo los policías federales en su búnker de Iztapalapa. Posteriormente nos fue informando de otras manifestaciones en diferentes sedes de esa misma institución de la Policía Federal, y durante todo el día siguió surgiendo información y aumentando el grupo de policías que se sumaban a las diferentes actividades de protesta por la exigencia que les han impuesto para pertenecer a la Guardia Nacional. Ellos inicialmente señalaron, y así lo comentamos en la mañana, que pues les estaban quitando sus derechos laborales y obligándolos a sumarse a la Guardia Nacional, y de no hacerlo, pues tendrían que firmar su renuncia, pedir su baja al Cuerpo de Policías Federales. Después el propio presidente de la República aclaró que no era así, que se les respetarían sus derechos laborales, pero ellos insisten que esa es la exigencia que les están poniendo, además de trasladarlos a diferentes lugares de la República sin tener lo necesario para establecerse y poder realizar su trabajo de forma digna y eficiente. Esto es, en resumen, porque estuvieron en diferentes lugares, en la salida a Pachuca, en Constituyentes, en diferentes lugares donde causaron problemas viales, pero en la mayor concentración fue en las oficinas de Iztapalapa, en la sede de la Policía Federal, en la zona de Iztapalapa, pero las manifestaciones fueron en diferentes lugares de la ciudad. Y para el día de hoy está convocado un paro, a pesar de que durante el día Durazo, que es el responsable de seguridad en el país, les reiteró lo que había dicho el presidente, de que se respetarían sus derechos, excepto el bono que reciben por operatividad, que es de más o menos 8,000 y pico de pesos, periódicos, no sé, 2 o 3 meses. Excepto eso, que todos sus otros derechos laborales se respetarían. Pero después manifestaron su enojo por un comentario que hizo el presidente de que es un grupo que está echado a perder. Ah, sí, dijo que hay mano negra en estas manifestaciones y también manifestaron su disgusto a que no se hiciera público el diálogo entre los representantes del gobierno y los representantes de los policías. Entonces, pues yo creo que nada más con darles la garantía de que mantendrán la antigüedad, que es lo que más les preocupa, y la total voluntariedad del traslado a la Guardia Nacional. El que no quiera ir no se va y se le acomodará en otras áreas de las fuerzas públicas. Pero si no se incorpora el número de elementos que tenían considerados de la Policía Federal para inicialmente integrar todo el grupo de Guardia Nacional, pues va a causar una serie de conflictos, porque se tiene considerados por lo menos 17,000 elementos para cumplir con los objetivos que se han señalado. Mira, si se les hace la oferta indicada a ellos o a quien venga de la calle, se van a cubrir las plazas, pues cómo no. Pues no han tenido la demanda que esperaban para el ingreso a la Guardia Nacional. Paciencia, porque no está mal lo que les ofrecen. Eso del orden de 30,000 pesos de salario está muy bien. Sí.
Pues está difícil, veremos en el transcurso de la mañana si este paro nacional en verdad tiene respuesta con los elementos que están en otras sedes de la República, y saber cómo amanece hoy la situación, porque el pronunciamiento del señor presidente pues fue de proporcionar todos los derechos laborales que tienen, pero también hace una crítica a cómo estaba funcionando este organismo. Bueno, yo creo que ellos mismos pueden aceptar que muchas veces había una deficiencia y que sus jefes, no ellos, sino sus jefes, habían mostrado complicidad con ciertos grupos en algunas regiones, con grupos delictivos, y que eso es lo que se iba a terminar. Pero la garantía es que no se va a correr a nadie. Bueno, a ver si no sucede eso, si entran en huelga, que baje la delincuencia cuando estén en huelga. Ya ha pasado. Todo puede suceder, pero escuchemos lo que señala el presidente de la República a este problema, que puede convertirse en un problema serio. De una vez informo sobre lo que está sucediendo con la Policía Federal. Se amotinan, toman las calles. Ofrezco disculpa a los ciudadanos por las molestias que se ocasionan, pero quiero también decir que no hay ningún motivo, ninguna razón. No es una causa justa. No se está despidiendo a ningún policía federal. Lo que está sucediendo es que están pasando voluntariamente algunos elementos de la Policía Federal, alrededor de 10,000, que han pasado la prueba, porque no se acepta a cualquiera en la Guardia Nacional. Entonces, buenos elementos están pasando a la Guardia Nacional. Otros, no solo porque no pasan la prueba, ahora en la manifestación están diciendo que no quieren que los examinen los oficiales del ejército, pero no solo por eso, de que no pasan la prueba porque no están en buenas condiciones, no tienen conductas aceptables, sino también porque tienen problemas de salud. Entonces no van a poder estar en la Guardia Nacional, pero van a seguir trabajando en la Policía Federal. Figúrense que en el gobierno neoliberal se contrataba a policías privados, era un negocio que tenían desde el gobierno. Alrededor de 50,000 policías privados cuidaban oficinas públicas y eran guardaespaldas de funcionarios. Entonces, pues ya no se van a tener esos 50,000 elementos, porque no van a haber guardaespaldas, no hay guardaespaldas. Pero sí hay que cuidar oficinas, sí hay que cuidar instalaciones estratégicas. Las instalaciones estratégicas del sector energético, Pemex, la Comisión Federal, están a cargo de las Fuerzas Armadas. Pero hay otras instalaciones, museos, parques, las mismas instalaciones de las secretarías del gobierno requieren de cuidado y van a estar trabajando en estas actividades. No se va a despedir, repito, a nadie. Además ya lo saben y mantienen sus prestaciones. Entonces, ¿por qué las manifestaciones? Está raro, ¿verdad? Esta policía se creó hace como 20 años y la verdad no se consolidó, se echó a perder. Y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, de arriba hacia abajo imperó
la irresponsabilidad y la corrupción. Ese es el mensaje que dio el presidente respecto a este problema. Otra de las cosas que piden los policías federales es que el examen no se lo realice el personal militar, sino que sea de su propia corporación. En fin, vamos a esperar a ver cómo se resuelve esto el día de hoy, que tendrá que resolverse temprano. Bueno, y supongo que Marcos Hipólito está atento a esto, pero el llamado al paro nacional es a las 9 de la mañana. Antes tendrán que reunirse y yo no sé si este paro tendrá respuesta por parte de todos, porque se dice que ya lo acaba de mencionar el mensaje del presidente, de que ya algunos policías federales ya incluso han aprobado el examen para pertenecer a la Guardia Nacional, pero sin duda, si no hay una respuesta positiva por parte de ellos, se tendrá que esperar a lo que tú señalas, que lleguen otros voluntarios a integrarse a la Guardia Nacional y que tengan que cumplan con los requisitos que se están pidiendo para eso. Sí, muchos no quisieran ser destacados a lugares lejanos o selváticos, entonces no ven con agrado eso. Pero pues sí va a ser necesario tener personal que esté capacitado para esas tareas, porque si no, pues la Guardia Nacional va a ser integrada todavía con mayor número por personal de las Fuerzas Armadas. Y es que el plan original era que no estuvieran ni militares ni gente de la Marina. Era como hacer esta Guardia Nacional con gente totalmente ajena a las fuerzas de la defensa que ya existían, y por eso se iban a reclutar. Había un número enorme de plazas, de lugares para admitir a nuevos jóvenes que entraran a formar este grupo con distintas disciplinas, con una formación especial, tomando muy en cuenta los derechos humanos, pero al parecer no hubo respuesta a toda esta invitación para reclutar, y por eso tuvieron que volver su vista hacia las fuerzas que ya tenemos. Pero desde un principio sí se consideró integrar a la policía militar y a la policía naval. Sí, siempre se consideró, porque ese fue el problema para la autorización, ¿verdad? Sí. Para que dieran la aprobación en el Congreso, porque decían que era la militarización, y después ya dijeron que no, pero finalmente el que queda a cargo es un militar en retiro. Sí, eso sí. Que pide su baja a la milicia para integrarse. Pero siempre se consideró, por eso había oposición para autorizarla. Pues es que ha habido unos estires y aflojes de noticias sobre la forma entre la gente que iba a informar, porque se criticaba mucho, ¿no? Que si eran fuerzas militares que ya habían estado, que ya estaban contaminadas y que querían que esto fuera una cosa nueva, o sea, sin influencia de nadie, ni de cárteles, ni de otros movimientos. Cuando se hace el primer diseño, ¿verdad, Mario? Quien está contaminado pues es la policía preventiva, no el ejército. Entonces es más garantía que sean la Marina y el Ejército quien en realidad aporte esos elementos que se requiere para trabajo en campo y trabajo duro. Y son mayoría los elementos. Sí, castrenses, ¿no? Y navales. Sí, pues, 32.888 policías militares, 2.788 policías navales y 17.995 policías federales. Es lo que se tiene considerado. Pero por eso no autorizaban la Guardia Nacional, y por eso hubo problemas desde el sexenio anterior,
porque no querían la militarización y finalmente cedieron y le dieron una vuelta ahí medio rara, señalando que era militar en retiro, ¿no? Pues sí, un militar en retiro, que yo en lo personal no le veo nada malo. No, porque el país está pasando por una situación difícil. La situación de seguridad a nivel nacional está complicada. Entonces se tienen que usar. Están así, se tienen que enfrentar con los elementos que hay y con toda firmeza. Sí. Y no van a ser hermanas de la caridad las que no se enfrenten con los criminales, que ha sido el problema. Y la verdad es que a nosotros como ciudadanos lo que nos interesa es estar con la seguridad, sentirnos tranquilos al salir a la calle, al viajar por la República, el podernos trasladar como lo hacíamos antes. Sí, la libertad de poder sentarse en la banqueta a chupar. Y si esto funciona, temor a ser ametrallados. Si esto funciona, si estas medidas son las adecuadas para terminar con eso y que recuperemos la seguridad, adelante. Además tienen asegurado el sustento y la antigüedad, ya se les ha dicho. Sí. Quizás se los digan en otro idioma, entiendan.